Bien, estamos con Fernando Mora, quien es director ejecutivo de la Cámara Nacional de Empresas de Transporte Interurbano. Con Fernando siempre estamos hablando cada cierto tiempo del sector y viendo y midiendo las cosas, porque bueno, imagínate la cantidad de personas que se movilizan, que ustedes movilizan, pues diariamente, mensualmente, semanalmente, anualmente. Y en este momento, bueno, estamos ya por entrar al último trimestre del año. ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento del sector hasta ahora, Fernando? Y bienvenido. Muchísimas gracias a Televen y a ti, Carlos, y a tu prestigioso programa que tiene una audiencia nacional extraordinaria. Mira, el sector sigue agobiado por los problemas que tú y yo hemos venido planteando reiteradamente cada vez que nos invitas, porque los problemas siguen ahí. El tema del combustible para el sector urbano y suburbano, que está subsidiado, sigue siendo insuficiente. Nuestros trabajadores siguen laborando, no todos los días, cargan un día, duran 2, 3 días en Caracas, duran 2, 3 días. En Caracas, que es donde llega más combustible. En el interior de la República, esto es mucho más grave. Pueden durar hasta una semana parados. Luego, la tarifa que actualmente tienen, dado también el volumen de pasajeros que transporta, porque si no trabajas los 25 días que deberías trabajar al mes, tu producción se baja de manera sustancial. Y entonces la tarifa es insuficiente para cubrir los gastos básicos del transporte urbano y suburbano. Nosotros alertamos al Ejecutivo Nacional a que se tomen medidas para evitar un colapso en el transporte urbano, ya que la situación es bastante complicada. Tú lo auguras, tú lo percibes que puede presentarse ese colapso. Y si se presenta, ¿cuáles son las razones? No, ya se está viviendo. Muchas de las unidades, hay muchas unidades paradas por falta de repuesto, porque no hay con qué comprar. Y el otro grave problema es que el transportista no tiene un sitio donde ir a que se le preste, porque la banca no está prestando dinero a largo plazo. Por el encaje legal nos indican los directivos de los bancos, les es imposible darnos plazos mayores, y los plazos son de 6 o 12 meses, que para una reparación de una unidad de transporte que se requieren de entre 10.000 y 15.000 dólares reparar un motor y acondicionar la unidad de nuevo, le es imposible con la tarifa actual que el transportista pueda cubrir ese pago. Pero no es una tarifa única, entre comillas, porque de repente hay quienes cobran más y otros que la mantienen, en fin. Ubícanos para recordar en dónde está la tarifa en este momento. La tarifa mínima urbana es de 15 bolívares, pero hay que entender que por lo menos Caracas es una ciudad que es una metrópoli que tiene 5 municipios, y muchas rutas atraviesan 2, 3 y hasta 4 municipios. Es lógico que estas tarifas tengan un incremento, y por eso se llama que la tarifa corta y la tarifa larga, el máximo que se cobra en Caracas es de 20 bolívares, ese es el máximo. ¿Okay? Hay rutas expresas que son las que viajan por las autopistas, que normalmente se hacen en las horas picos, en las horas de la mañana, cuando la gente tiene que trasladarse, ejemplo, coche hacia el este, que llega a los Cortijos directos, o de las otras que atraviesan toda Caracas, que vienen de Caricuao hacia el centro de la ciudad. Pero como le digo, atraviesan es que son otras, las que vienen desde Guarenas, las que vienen desde esos son suburbanas. Esas son las suburbanas, que también tienen una tarifa también. O sea, tienen una tarifa y está reglamentado de acuerdo al kilometraje, porque los suburbanos van desde 0 a 10 kilómetros hasta de 90 y 100 kilómetros. Entonces, cada 10 kilómetros tiene una pequeña variación, pero sigue siendo insuficiente, y nosotros le estamos solicitando al Ejecutivo Nacional que se reactive el órgano superior del transporte. Está paralizado. Tenemos más de 3 meses que no nos reunimos. Pues le pedimos a la vicepresidenta de la República, a la licenciada Delcy Rodríguez, que es quien preside este órgano superior, que convoque de nuevo el órgano superior para que allí tratemos estos problemas que están agravando la situación y que podrían llevar al colapso del sector transporte urbano. En cuanto al sector interurbano, bueno, nosotros lo dijimos en el programa anterior, se le pasó una comunicación a PDVSA, al ministro de Petróleo del momento, que era el mismo presidente de PDVSA,
y en el que le solicitábamos que se nos retornara el subsidio del combustible al sector interurbano. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para pagar el combustible a 0,50 por múltiples razones. La primera es que tenemos en el sector interurbano un bajón de la movilidad y no estamos movilizando ni siquiera ¿Qué ha pasado? el 30% promedio anual. Bueno, razones una de las razones más importantes es, primero, que se fueron 8 millones de ciudadanos del país. En fin. Y si esos 8 millones, que en su inmensa mayoría son gente joven, gente productiva, viajaran con nosotros 2 veces al año, son 4 pasajes. 4 por 8 son 32 millones de pasajes menos al año, que dividido entre 12 estamos hablando de 2,5 millones, 2 millones y algo mensuales. Entonces, eso ha bajado sustancialmente la movilidad en el sector interurbano y no tenemos cómo subir la tarifa, ya que la tarifa que tenemos es una tarifa, gracias a Dios, dolarizada, pero que la capacidad adquisitiva del venezolano actual no nos permite decir, bueno, vamos a subir la tarifa para compensar el bajón de pasajeros y el combustible. Eso sería castigar aún más al usuario y al pueblo de Venezuela, que bastante problemas tiene con la situación económica actual. Sí, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de eso al retorno. Eso es vinculante al poder adquisitivo de los venezolanos en ese sentido, ¿no? Que tendría que corregirse en el futuro, pero tendrías también que recuperar la economía para poder elevar ese poder adquisitivo. Bueno, hacemos una pausa y seguimos conversando con Fernando Mora. Bien, continuamos con Fernando Mora conversando. Dejábamos planteado el tema corregir, pero decías, pero tampoco pueden elevar el monto del pasaje a una cifra que sea inalcanzable. Esto es vinculante, como decía antes, al poder adquisitivo del venezolano, pero si no se recupera la economía, es una cadena, ¿no? No puedes mejorar el poder adquisitivo y no puede haber entonces una movilidad mayor. Bueno, para eso en los diferentes países, cuando existe una situación como esta, el Estado subsidia, incrementa un paquete de subsidios. Nosotros siempre hemos dicho que los subsidios deben de ser indirectos, de que no puede ser de manera directa para evitar que siempre esto trae focos de corrupción. Y el subsidio indirecto, uno de ellos es que en el caso urbano se le dé un bono de transporte a todos los trabajadores, a los estudiantes, a la tercera edad y a los discapacitados, que le permitan pagar una tarifa adecuada. Y en el sector interurbano, lo que estamos pidiendo en la actualidad es el subsidio, parte del subsidio del combustible. Queremos dejar claro ante la colectividad que nosotros le hemos propuesto pagar 0,20 centavos de dólar por litro de combustible al Ejecutivo Nacional. Mecanismos para el subsidio, hemos planteado varios. Uno de ellos es que nosotros pagamos el 0,50 en las estaciones de servicio, a las unidades se les ponga un código QR asociado a la placa y en la noche el sistema de PDVSA nos devuelva los 0,30 centavos de dólar de subsidio, no en dinero, sino en combustible. Y ese paquete de combustible sea asociado a la unidad, que no esté asociado ni a un chofer, ni al dueño de la unidad, ni a una empresa, para evitar precisamente que se vayan a crear focos de corrupción. Queremos un sistema transparente, pero que también nos permita sobrevivir ante esta grave crisis. Ahora, ustedes han planteado eso, ya no en forma pública como lo hace Fernando, pero también en reuniones y la respuesta queda congelada en el tiempo, ¿no? La respuesta del gobierno en este caso. Nosotros desde el año pasado, en el septiembre del año pasado, pues, entregamos una comunicación en el órgano superior de transporte que fue recibida. Ya ha pasado un año, ¿no? Bueno, por eso, que fue recibida por el vicepresidente de los servicios para aquel entonces, el general Néstor Reverol, y que se le dirigió al presidente de PDVSA y que era presidente ministro de Petróleo. Luego, en marzo de este año, ratificamos esta propuesta y en julio volvimos a ratificar esa propuesta y seguimos a la espera. Y por eso es que le solicitamos a la vicepresidenta de la República, a la licenciada Delcy Rodríguez, que por favor active de nuevo el órgano superior de transporte. Este órgano ha venido manteniendo la paz laboral en el sector transporte durante los últimos años. Y eso es lo que el sector quiere y desea.
Nosotros no queremos que suceda lo que sucedió en Colombia recientemente. Y el paro de los transportistas. Es correcto, nosotros no queremos llegar ahí, no debemos llegar ahí. Tenemos los mecanismos para evitar llegar ahí. Entonces, le pedimos de verdad que nos reunamos y le busquemos una solución y que se defina una política dirigida al transporte que sea más consciente, que sea más transparente y que realmente le llegue a todos los transportistas, al 100% de los transportistas. El tema también que aparte de que ustedes puedan ya como un mecanismo extremo declarar una paralización del transporte, tú mismo decías al principio de esta conversación que el transporte se está paralizando, que hay un riesgo de colapso, pero por otras razones que no tienen que ver solo con tarifas, sino que las unidades se van quedando y se van quedando en el camino sin poder reparar. Súmale el tema del combustible, súmale el tema de que no hay reposición, es decir, van quedando obsoletas las unidades, no hay posibilidad de crédito, entonces, bueno, puede llegar un momento que serán muy pocas las unidades que circularán. Precisamente, nosotros hacemos un llamado, y ese es el llamado, a evitar llegar a ese punto del colapso del sistema de transporte en Venezuela. Nosotros no queremos eso. Esa no es lo que nosotros deseamos. Nosotros deseamos tener la posibilidad de trabajar todos los días, la posibilidad de brindarle un servicio de calidad a nuestros usuarios, a lo que se merece el pueblo de Venezuela. El pueblo venezolano merece tener un transporte público de primer mundo. Tú me hablaste de una oportunidad acá hace algún tiempo atrás de la alternativa de poder negociar créditos o comprar unidades, ¿verdad?, por vía crediticia en el exterior. ¿En qué ha quedado eso? ¿No es posible? Bueno, ahí volvemos al tema, hemos hecho los intentos, pero ahí volvemos al tema de lo que siempre hemos planteado. Y yo, ya esto es como a título personal, Fernando Mora, no involucro a la Cámara, es que las sanciones ahí tienen un peso específico en contra del pueblo de Venezuela, ya que la banca internacional quiere y desea realizar préstamos hacia el sector transporte, pero no lo puede porque las sanciones no se los permiten. Los bancos venezolanos tienen muy poco manejo con la banca internacional para este tipo de créditos. Estamos hablando de que si llegáramos a una renovación de flota, una programación de flota, y una unidad esta cuesta cerca de los $300.000, una unidad interurbana. Estamos hablando de que necesitamos más de 200 unidades ahorita en el país para hacer una repotenciación primaria. De transporte interurbano. Interurbano, en el interurbano. Pero necesitamos de carácter urgente unas 200 unidades. 200 unidades que no tenemos en el sistema financiero venezolano como financiarlas, que en el sistema internacional existe, pero con el bloqueo siempre, como lo he dicho yo, siempre perjudicará es al pueblo y a los pueblos. Y eso ha sucedido en todos aquellos países donde el bloqueo. Porque las élites políticas, como lo he dicho yo, no sufren el bloqueo. Ellos no les va a hacer falta absolutamente nada. A quienes sufrimos eso somos el pueblo, y por eso yo siempre estaré en contra de cualquier tipo de bloqueo que se le aplique a Venezuela y a cualquier país del mundo. Bueno, Fernando, muchas gracias. Tendrá que ser el gobierno, ¿verdad?, el que tome decisiones, porque la descripción que nos plantea es de verdad muy crítica y en la antesala de algo que pudiera ser mucho más complicado, evidentemente. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.